Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimiti nobis de vita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. La historia de Abraham comienza en el libro del Génesis capítulo 12 con una ruptura, con un ponerse en camino, con la esperanza puesta en la palabra del Señor. La promesa de Dios a Abraham se repite. Dios promete a Abraham que tendrá una descendencia numerosa, como las estrellas del cielo, que le dará posesión de una tierra prometida. Dios vuelve a prometer una fecundidad sin medida y la posesión de la tierra de Canaán. Pero Dios añade: yo seré tu Dios y el de tus descendientes. Dios impone la obligación de la circuncisión de todos los varones, como una señal perpetua de un pacto contraído. Se repite pues la promesa de la fecundidad, que se aparece en Abraham 3 hombres, lo que parece indicar que se trataba de Dios acompañado de 2 ángeles. En los 3 relatos Abraham cree y se compromete. Abraham será siempre aquel hombre de fe inquebrantable, de la obediencia a Dios. La promesa a Abraham consistió en 3 cosas. Primera, yo seré tu Dios. Segunda, tendrás una descendencia sin límites. Y tercera, te daré una tierra rica y fecunda en posesión perpetua. La promesa no se limita a la tierra y a la descendencia, sino que abarca algo más importante. Yo seré tu Dios. Es un pacto, un compromiso personal de Dios con Abraham, una promesa material y trascendente. Para comprender el sentido de estas promesas hay que tener en cuenta lo que era la vida de los pastores nómadas. Ellos no tenían casa, no tenían hogar, ni una ciudad que les protegiera, y vivían siempre a la intemperie, en la inseguridad y el desamparo. La promesa de la descendencia y de la tierra respondían a las aspiraciones primordiales del grupo de pastores nómadas, ya que con la descendencia se aseguraba la continuidad del clan, mientras que la tierra aseguraba un lugar donde poder vivir. Por otro lado, la promesa del Señor, yo seré tu Dios, es una promesa de fidelidad, en la que Él mismo se compromete a defender, acompañar y proteger a su pueblo. Le dirá más adelante: yo soy tu escudo, estaré contigo y con tus descendientes para siempre. Te protegeré a donde quiera que vayas y haré que vuelvas a esta tierra, porque no te abandonaré hasta que haya cumplido lo que yo he prometido. Se trata pues de una promesa total que exige la contrapartida de la obediencia y la fidelidad. La promesa es la primera gran revelación de Dios en la Biblia. En esta revelación Dios se manifiesta con 2 características. Es un Dios peregrino, no vinculado a un lugar ni a un templo, y es un Dios protector que defiende, ayuda y da seguridad en cualquier situación. El libro del Éxodo
El libro del Génesis nos cuenta lo que ocurrió con los descendientes de Abraham hasta que llegaron a Egipto, donde da origen a un gran pueblo que hace temer al faraón, rey de Egipto. El faraón decide imponer una dura esclavitud a los descendientes de Abraham, llegando a ordenar su exterminio. En esta situación, el pueblo grita a su Dios y Él les escucha. Toma la iniciativa de liberarlos. Para conducir a su pueblo hacia la libertad, Dios elige a Moisés y le da una misión. Ve a decir al faraón, rey de Egipto, que deje salir de su país a los israelitas. Así será el corazón del libro del Éxodo. La empresa no fue fácil, el faraón se negó. La razón económica era muy fuerte, ya que los israelitas eran esclavos. Entonces Dios mandó las 10 plagas sobre Egipto, cuya enseñanza fundamental es que Dios interviene portentosamente para sacar a su pueblo de la esclavitud. La última de las plagas, la muerte de los primogénitos, va unida a la celebración de la cena pascual judía, rito en la que se sacrificaba un cordero. Y mediante el sacrificio de un animal inocente y limpio, el pueblo pasa de la esclavitud a la libertad. Los egipcios dejan salir a los israelitas, pero el faraón cambia de idea y manda perseguirlos. El Señor interviene poderosamente en el milagro del mar. Este episodio aparece reflejado en el capítulo 14 del Éxodo, donde mediante el género literario historiográfico se relata cómo Israel se libera de los egipcios al cruzar el mar. Dios ha actuado portentosamente para liberar a su pueblo. ¿Cuál es, pues, el mensaje de este acontecimiento? Dios lo que pretende desde el primer instante es un cambio radical de la situación. No quiere esclavos que vivan bien, sino personas libres a costa de cualquier sacrificio. Y esto muchas veces no es sencillo. La misma noche en que caminaban hacia la libertad, al verse acosados por los egipcios, los israelitas, llenos de miedo, dijeron a Moisés: ¿nos has sacado de Egipto para hacernos esto? ¿No te decíamos que nos dejaras tranquilos sirviendo a los egipcios? ¿Que era mejor servirlos a ellos que morir en este desierto? El contenido esencial de la queja del pueblo se resume en pocas palabras. Preferimos la seguridad y el bienestar en la esclavitud que el penoso peregrinar hacia la libertad. Pero Dios sabe, en última instancia, lo que es mejor para nosotros. Nosotros pues creemos en el mismo Dios que se reveló a Moisés. El Dios de Israel es nuestro Dios. Es un Dios que quiere salvarnos de la esclavitud. Y esta libertad a 3 dimensiones, respecto de las cosas de este mundo, a una libertad personal, donde nuestras propias ataduras que no nos dejan ser lo que realmente podríamos llegar a ser, y finalmente para liberarnos del pecado, como el mal más profundo que afecta al hombre, con todo lo que el pecado lleva a la degradación y a la conciencia del espíritu. Finalmente, tenemos que hablar de lo que significa la manifestación de Dios. Está en el libro del Éxodo. Al amanecer del tercer día hubo truenos y relámpagos y una densa nube que cubría la montaña y se oía un sonido creciente de trompetas. Todo el pueblo que estaba en el campamento temblaba. Moisés hizo salir al pueblo del campamento al encuentro de Dios y la gente se quedó al pie del monte. Todo el monte Sinaí estaba envuelto en humo, porque el Señor había bajado sobre él en medio de fuego. Subía aquel humo como un humo de horno y todo el monte temblaba violentamente. Dios se manifiesta como el ser grande,
impresionante, poderoso, aterrador, inaccesible. Es el ser que se impone al hombre, que impresiona hasta provocar temores de muerte. La experiencia de Dios, de aquí se destaca, es la experiencia de lo tremendo, lo portentoso, lo aterrador. Este tipo de experiencias es típica y característica de todos los fenómenos religiosos. Así se manifestó Dios a su pueblo en el desierto. En todo este relato lo que resalta con claridad es que Dios se manifiesta, se comunica y se da a conocer a través de las experiencias, no por medio de una teoría, una doctrina o una filosofía. Es decir, que lo importante no es saber mucho sobre Dios, sino experimentar y vivir su cercanía. El significado profundo de esta experiencia, el sentido sobrenatural, lo que supera infinitamente lo que Dios puede querer para nosotros. En el libro del Éxodo encontramos, pues, todo lo que se refiere a la alianza de Dios con su pueblo. En ellos Dios se compromete con el pueblo, se solidariza con él y establece un juramento de fidelidad. El libro del Éxodo manifiesta a Dios diciendo al pueblo: ustedes serán mi propiedad. Dios lo mira como suyo, por lo tanto, algo que Dios lo cuida, protege y lo defiende. De ahí la confianza y la seguridad que ha de tener ese pueblo. Es una relación de intimidad, de pertenencia y de entrega sin condiciones. La alianza consiste en el compromiso de Dios con su pueblo. Dios se compromete mediante juramento sagrado a cuidar de su pueblo, a protegerlo y a defenderlo en todo momento. Y el pueblo, en respuesta a esta fidelidad, debe observar los 10 mandamientos que el Señor le impone. Así pues, todo esto quiere decir que el pueblo de Israel se llevó a efecto una profunda reflexión teológica y pastoral en lo que se refiere a las obligaciones del hombre ante Dios. Fruto de esta larga reflexión es el decálogo. La palabra decálogo significa 10 palabras. Y su texto está en Éxodo 20, de los versículos 1 al 17. El decálogo y la alianza están íntimamente unidos. Dios se compromete con el pueblo mediante la alianza y el pueblo por su parte responde mediante la observancia del decálogo, que recoge y resume lo que debe ser el comportamiento del ser humano delante de su Dios. Para comprender el sentido del decálogo, hay que tener en cuenta el sentido del libro total del Éxodo, donde se encuentra: Dios quiere que su pueblo sea un pueblo de hombres y de mujeres libres, libres de toda esclavitud exterior, libres interiormente para creer como personas disponibles ante Dios. Desde esta perspectiva, aquel código de 10 mandamientos nos mostrará siempre el camino que tú y yo debemos recorrer para estar más cerca del Señor. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.